Yo puedo soportar ese dolor psíquico de cosas que viví en la infancia porque mi cuerpo me está haciendo de parachoques. A nivel somático, las rodillas guardan todas las memorias de miedo a avanzar en la vida por ti misma. También tenía una asociación que era: no es de buena persona ganar dinero y que te vaya bien y que encima estés descansada y bien. Nadie nos cuenta que a veces para llegar a esos resultados se tiene que morir la persona que no los lograba. Tú has hecho un viaje de la artista a la empresaria y yo estoy haciendo un viaje de la empresaria a la artista. Yo elijo la grandeza en todos sus estados y atravieso lo que haga falta para que esto sea mi realidad. No conozco mayor expresión de belleza y plenitud que emocionarme cantando y sentir que otros también se emocionan con eso. Mireia Chaos, bienvenida a Muchas este gracias. podcast del Club de Inspiradores. Me hace mucha ilusión tenerte aquí, en este entorno tan especial, en este momento de tanta conexión entre nosotras, a nivel vital, a nivel profesional, también a nivel personal. Y agradecerte la confianza. Me hace mucha ilusión estar en el lugar de entrevistadora en vez de entrevistada por ti. Y me encantaría que para todos los que no te conocen aún nos dijeras quién es Mireia, porque yo podría describir de ti tantas cosas, pero me encantará escucharte a ti. Pues es una pregunta muy amplia, pero me gustaría decir que soy una persona apasionada de la comunicación y de la voz, porque durante años en mi vida me he sentido a la vez muy limitada en este aspecto por vivencias que he tenido, y a la vez siento que es algo que nos conecta con, o al menos a mí, con una parte espiritual, pero también que es el canal que nos une con las personas, el puente que nos une con las personas. Entonces, desde pequeña mi madre siempre me ponía música en casa y yo he sido siempre muy fan y como he buscado a muchos cantantes de esos que los ves en el escenario y se emocionan con aquello que están transmitiendo. Imagínate, están contando una historia personal con una canción y haciendo eso están haciendo que un estadio entero de gente se esté emocionando y esté llorando o esté no solo con la historia que te está contando esa persona, sino con la historia que conecta con ellos, con su propia historia. Entonces, esta capacidad me parece mágica porque ancestralmente la música se utiliza para conectar a las personas, la tribu, para crear una sincronización entre ellas, y la comunicación siempre tiene ese factor de vínculo. Entonces me apasiona todo lo que se da con la comunicación, cómo puede ser algo que genera una barrera entre las personas o algo que las une profundamente en una dimensión emocional y psicológica. Wow. Tú eres una gran comunicadora. Tus Bueno. entrevistas son famosas ya a todos los niveles. Tu podcast de Verdades Incómodas es brutal. Es en el que tú me entrevistaste hace un año y poco, y donde uno de los reels que salió en el que hablábamos de multipotencialidad, pues ha llegado a 2,5 millones prácticamente de visualizaciones, Mireia. Es una barbaridad. Tienes un potencial alucinante. Yo he tenido la suerte de crecer contigo, de la mano, de aprender muchísimo de ti. Y es que tú generas esa comunicación, esa cercanía, ese espacio de confianza, de apertura, las preguntas que haces, el respeto con el que las haces. Siento que hay una enorme sensibilidad en esa niña que está ahí dentro. Y cuando tú hablas de voz y de tu madre, siento que hay una parte importante de ti que rescatas cada vez que te entregas a los demás. Gracias por decirlo, porque yo, como tú dices, para mí es muy importante la persona que te hace la entrevista, marca mucho el tono de la conversación. Entonces, que la otra persona se sienta segura, que se sienta escuchada, que se sienta reconocida, de verdad, eso hace que la persona se abra. Totalmente. Entonces, si no tenemos esto, normalmente la conversación se queda en un lugar más superficial, pero hay un punto en la conversación en que se genera una conexión, en que uno se olvida de las cámaras, se olvida, evidentemente yo tengo súper presente a la gente que estáis ahora en el club, a la gente que nos escuchará en el futuro, pero hay algo que se da allí que me parece mágico. Y cuando eres capaz de estar conectado con esto y no en lo que quieres decir, en lo que se supone que tengo que quedar,
se generan cosas increíbles. Sabes que hoy uno de los temas centrales es la plenitud, que es un tema que podría ser muy amplio, pero que también lo podemos llegar a lo concreto, ¿no? Porque las dos creo que hemos vivido un 2025 muy intenso, de muchísima transformación. De hecho, empezamos el año pasado, la primera entrevista del Club de Inspiradores que se hizo, me la hiciste tú a mí, y el tema era la felicidad. Y para De mí acuerdo. fue un temazo, porque era, oye, ser feliz a pesar de las circunstancias, si se puede, porque es un estado del ser, no sé si lo recordarás. Me acuerdo. O En sea, me este acuerdo de la salón. conversación y me acuerdo, o sea, ahora lo pienso y digo, wow, eso ha marcado parte de tu año, ¿no? Pero vamos, Literalmente. literal, totalmente. Y me encanta, me hace mucha ilusión que arranquemos este 2026 con la plenitud, porque yo siento que las dos hemos tomado decisiones de cambio muy, muy importantes, ¿no? Tú estuviste también en el programa nuestro de Amazonas, en el que hicimos también un retiro, has estado también en parte del club de Inspiradores Respirando, y te quería preguntar, ¿qué sientes que es para ti a día de hoy la plenitud en ti? Me gusta ver la plenitud, o sea, me viene la imagen de una bolita de color, como recuperar todas esas partes que no he podido integrar en algún momento de mi vida, si lo pienso así. Y para poner un ejemplo concreto de lo que estábamos hablando también y que está en relación al retiro que hicimos, y con un proceso en el que estoy yo ahora, ¿no? Yo hace ya 2 añitos que empecé a emprender y hay una parte del emprendimiento que yo creo que yo no estaba pudiendo llevar a cabo como yo quería, Vale. porque me sentía en una serie de limitaciones. Y creo que eso tiene relación con la relación que yo tenía con mi padre. Y no solo con mi padre, sino con los hombres de mi vida. O sea, las primeras figuras de referencia masculinas que yo he tenido y que me han acompañado desde pequeña, yo me he sentido dolida en el vínculo con varias de ellas, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo profundo de muchos años y lo que me he dado cuenta es que lo que representaban esas personas en mi vida, como yo me sentía dolida con todo eso y no había tocado esa experiencia, ni había cogido a esa niña que había vivido esa experiencia en ese momento, estaba limitando también a coger lo que me llega de mi familia. No sé cómo explicarlo porque es una sensación también como de... Como un bloqueo en el recibir. Como un bloqueo en el recibir y como integrar todo lo que representa integrar la vulnerabilidad, integrar la diversión, integrar la fuerza interior. Yo me sentía con un bloqueo con eso porque me identificaba con esas personas, entonces era como si eso ha sido doloroso, yo no lo quiero en mi vida. Con lo cual me niego lo bueno y lo malo que yo he Que venga recibido de ahí. que venga de Claro. allí. Bueno, es que todo lo masculino, Mireia, no sé si lo sabes, que está relacionado a nivel biológico y a nivel energético con el lado derecho del cuerpo, Total. está relacionado con cómo gestionamos el dinero, cómo emprendemos, cómo mejoramos en nuestra profesión, nuestra relación con todo el masculino, hermanos, maridos, parejas, hijos, varones, con el hacer, con la acción, con el sol, con brillar, con ser vistos. Totalmente. Entonces, claro, tener un bloqueo ahí, o sea, es muy gordo. Te quiero decir, limita muchas partes de lo que podría ser tu vida. Qué interesante. Físicamente, además, y diré, y eso ha sido un trabajazo de años, yo siempre sentía mucho dolor en la parte derecha de mi cuerpo, Ah, mira, en la rodilla, o sea, mira. una La expareja rodilla mía la siempre me lo... base, claro. Era horrible. Y yo siempre le decía, cuando empecé a hacer trabajo psicocorporal, para habitar mi cuerpo, también para hacer un trabajo de voz, es súper importante. Yo siempre le decía a mi terapeuta en ese momento, digo, ¿habrá algún día en que yo deje de sentirme así desequilibrada? Porque siento la parte derecha de mi cuerpo como si fuera un tronco, pero muy rígido, y la parte izquierda como que le falta tono. Y esto se ha ido equilibrando con los años. Wow. Y con esto que decías, fíjate que si lo puedo resumir en una sensación que ha cambiado, también es que yo no me había sentido querida o sentía que yo no había sido querida o reconocida por estas personas que representan este masculino y ahora tengo una visión muy diferente. Es como hubo situaciones que me generaron mucho dolor, pero a la vez me siento querida y quiero.
Y esto no es algo que haya vivido desde la voluntad, es un trabajo de años, de acoger a la niña que fui en todo esto, a acoger también toda la memoria que había en el cuerpo y demás, que también ha sido un trabajo que me ha permitido liberar la voz. O sea, yo ahora lo pienso y digo, todo ese trabajo que he hecho ha sido para poder tener mi canal central, que mi canal central es mi columna vertebral, la conexión con lo espiritual, pero también con la tierra, pero a la vez también el canal de la voz. Es que la Porque, voz es nuestra verdad manifestada. y también nuestra voz se proyecta gracias a que nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, lo permite. Entonces, Claro. si yo trabajo con mi voz cantada y hablada y quiero proyectarla de una determinada manera y quiero poder dominar las sutilezas de mi instrumento como a mí me gustaría, tengo que estar en contacto con mi cuerpo. Entonces, la parte de conciencia psicocorporal me ayudó mucho. Y diría que eso lo que ha cambiado es que ahora me siento querida y a la vez queriéndome con todas esas facetas que yo había negado de mí misma por esas situaciones. Y para mí eso es que ahora lo hablábamos, ¿no? La plenitud. Por ejemplo, en la relación con mi padre, que ahora te lo estaba comentando, para mí la relación con mi padre ha sido compleja y han pasado cosas, ¿no? Pero yo me di cuenta en un momento que yo siempre estaba muy focalizada en lo negativo. Y cuando empecé a reconocer todo lo bueno que me llega de él, la relación cambió. ¿Qué te hizo hacer ese cambio de chip, Miriam? Porque lo que acabas de decir creo que es la clave de la frustración de cualquier relación humana. Saber que hay algo ahí y que no llegas a esa relación porque es o bien una expectativa o un anhelo que se relaciona más con el apego, es decir, con una especie de adicción de yo quiero que me quieras como quiero que me quieras y no me estás queriendo, eso genera esa frustración, ese dolor y esa distancia emocional. Entonces, ¿cómo has hecho, si nos puedes ayudar a todos los demás, Mm, a hacer ese cambio desde esa perspectiva a soy capaz de anclarme el agradecimiento, a ver todo lo que realmente siempre estuvo ahí, pero mi dolor no me dejaba verlo, ni sentirlo, ni recibirlo, mm. y ahora que agradezco, recibo y te veo? Mucha Porque, terapia. wow, mucha Sí, terapia y ahora mucha hablaremos también del terapia. cuerpo, porque es algo que nos une, las dos trabajamos a nivel Totalmente. somatoemocional y creo que esto es la clave también de lo que hacemos en el club y de la respiración y de Mm, la voz, o sea, estamos súper entrelazadas. Entonces, sí, porfa, nos puedes dar tu perspectiva, aparte de o mucha sea, terapia, ¿qué le aconsejarías a alguien que está en tu Mireia anterior? que se deje, que se acompañe, o sea, que no tenemos que hacerlo solos ni solas, Totalmente. que necesitamos ser acompañados, que el querer hacerlo todo sola muchas veces parte de una herida de supervivencia y querer seguir haciéndolo todo solo significa seguir estando en supervivencia. Entonces, buscar ayuda en personas profesionales que te puedan acompañar en esto y que te ayudan a ver esa herida que hubo, que te ayuden a reconocer la herida de la niña, que puede ser un terapeuta, un psicólogo, también pueden ser buenos amigos, un mentor que te acompañe. Y después hay otro punto que, claro, yo creo que cada uno necesitamos cosas distintas. Tú y yo nos conectamos mucho con la parte psicocorporal. Y para mí fue un descubrimiento. O sea, hace años encontré un libro en una librería en Cambrils, que mi madre vivía en Barcelona y con 10 años que yo tenía más o menos nos fuimos a vivir a Cambrils. Y al lado del restaurante, el hombre del que se enamoró y ha sido pareja durante muchos años, había una pequeña tiendecita donde había ropa de la India, libros sobre desarrollo personal, sobre tantra, y entre todos ellos había uno que se llamaba Autosanar es posible, de Marilis Labonte. Yo cuando cogí ese libro fue como, me voy a agarrar a esto, vamos, como si fuera Un clavo ardiendo. un cable ardiendo, no lo suelto, porque nadie me había dicho esto, ni nadie me había expuesto esta realidad. No, yo estaba en un momento de mucho dolor físico en ese momento y no encontraba soluciones después de médicos. Entonces, ¿Te puedo preguntar qué dolor físico era? las rodillas, Ah, vale. sobre todo la derecha. O ¿Qué sea, edad tenías? Porque eras muy joven. yo debía tener, yo creo que menos de 20, ¡Wow! Súper o jovencita. 20, 21, algo así. Es curioso porque a nivel somático las rodillas guardan todas las memorias de miedo a avanzar en la vida por ti misma. Totalmente. Mm. Era como, yo necesitaba un traductor, necesitaba a alguien que me recordara que yo tenía el poder de escuchar mi cuerpo y de entender qué me estaba pasando, porque quieras o no, cuando vas a médicos
pues evidentemente la medicina nos ayuda y es necesaria, pero yo en el momento en el que estaba me sentía súper desempoderada porque todo el mundo me decía cosas distintas, me sentía como mi vida está en tus manos. Que era una sensación que yo Claro. traía ya de mí, o sea, no es cosa de los médicos, quiero No, decir, es pero una sensación también es que yo parte del tenía. sistema, Mireia. O sea, nos están educando en un sistema en el que tú te encuentras mal y tienes que ir a varios médicos, cada uno te va a dar desde su especialidad un punto de vista, pero el médico de familia que había antiguamente, que te cogía todos los trozos del puzzle, te montaba el puzzle, te conocía a ti, a tu madre, a tu abuela, a tu bisabuela, ya sabía incluso la información transgeneracional que había, que eran esos médicos sabios que con mirarte te decía, uy, tú tienes esto. Eso se ha perdido y cada vez vivimos más desconectados. Y no se nos enseña a sentir el Totalmente. cuerpo, se nos enseña a anestesiarnos de lo que siente el cuerpo. Entonces, por eso es tan importante volver a él, porque es que la clave de la información de la sabiduría Totalmente. ancestral nuestra, milenaria, está en nuestras células. Y se nos ha olvidado usar el cuerpo a nuestro favor, usamos nuestra contra, nos autocastigamos a través del cuerpo. Fíjate si no estamos lejos de lo que significa el amor incondicional por nosotros mismos, que para mí también está ligado a la plenitud. Es muy fuerte y es lo que tú dices, es información, porque yo creo que en ese momento yo lo que conseguí era un teléfono que me traducía información que yo no estaba entendiendo, porque estaba peleadísima con mi cuerpo, era todo dolor. Pero es que claro, mi cuerpo ya no podía gritar más fuerte. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque recuerdo un día, leí el libro, busqué a Marie-Lise Labonté, busqué quién trabajaba con el método de Marie-Lise Labonté, que es el método de liberación de las corazas, es una práctica psicocorporal que yo llevo ya, creo que tengo 35, pues 13 años o así, más o menos practicando y trabajando con personas en favor de la voz, ¿no? En trabajar la voz y el instrumento. Entonces, recuerdo un día que estaba tumbada en el suelo y yo le pedí a mi cuerpo, ya se habría abierto esa pequeña puerta, ¿no? De, entiendo que me estás gritando, ¿qué te pasa? Y le dije, necesito entender por qué hay tanto dolor y cómo te puedo ayudar, ¿no? Voy a dejar de pelearme contigo y dejar de pensar que eres una cosa ajena a mí. Esa es la Entonces, clave. te escucho y en ese momento me acuerdo perfectamente, el dolor físico se transformó en dolor emocional y ahí me di cuenta que es mucho más fácil sostener el dolor físico que el emocional y que hay parte, no es una generalización, en ese caso, en mi caso, yo entendí ese mensaje como yo puedo soportar ese dolor psíquico de cosas que viví en la infancia porque mi cuerpo me está haciendo de parachoques. Y puedo Wow. tener la mente clara, porque si no, esto es, no se puede. No se puede vivir con tal nivel de sufrimiento. Entonces Esa me es di la base cuenta de la que era como, disociación. claro, la disociación, Es eso. bendita, Claro. bendita, porque nos ayudó mucho en algún momento de nuestra vida. Pero claro, la disociación no deja de ser que tú renuncias a una parte de ti, a esa plenitud, a esa burbujita, ¿no? Que vamos, no sé si reconstruyendo o construyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, era necesario eso. Y por otro lado, también me di cuenta que es un proceso que no se vive todo de golpe. No podríamos sostenerlo, nos volveríamos locos. Totalmente, Es como la toma de conciencia. Si totalmente. tú abres una puerta, y de hecho esto es una cosa que ocurre con muchas personas que me dicen, Blanca, ¿y tú qué opinas de los psicodélicos y tal? Digo, yo siento que la función del ego positiva es que abre lo que estás preparado para sostener. Porque si abres de golpe y no tienes la madurez, la fortaleza, el acompañamiento, las herramientas, se te puede ir mucho Estoy hacia un tan de acuerdo, extremo, ¿sabes? Entonces, totalmente. o sea, aceptar que la vida son procesos en un mundo en el que cada vez nos indican que todo tiene que ser más rápido y que todo tiene que ser inmediato y ya, afecta también. O sea, porque incluido el desarrollo personal y la autosanación se puede convertir en otra herramienta de huida, ¿eh? Y quedarte ahí atrapado y realmente si no tomas decisiones no avanzas. Por mucha Totalmente. terapia que hagas. Es decir, creo que tenemos que tener, para alcanzar esta plenitud, una autoconciencia y una honestidad personal muy bestia. Para aceptar que somos 50% espíritu, 50% carne, y que el espíritu evoluciona, pero la carne tiene que decidir. Y tomar decisiones, ¡wow!, cuesta, y te diría más, yo creo que la que más cuesta es dejar ir. Porque estamos a veces demasiado acostumbrados a nuestro propio dolor y nos aferramos a él porque nos identificamos con él. No sé si fue parte de lo que te pasó a ti. Sí, yo creo que había dos partes. Una de cosas que yo seguía repitiendo, de
es que es toda una estructura, ¿no? Pensamientos sobre mí misma muy negativos que me hacían sufrir muchísimo, que me hacían estar con este bucle emocional, emociones y recuerdos totalmente solapados, acciones que tomaba que me generaban dolor. Entonces, en cada sesión, yo lo que vivía era que podía llorar un poquito y cuando yo más, es que hice una canción incluso de eso, es en catalán, que decía, yo plorava tota la pena acumulada i quan plorava la memòria del cos s'esborrava. ¿Sabes? Yo lloraba la pena acumulada y cuando lloraba la memoria del cuerpo se borraba. Y yo sentía eso, era como lloraba, dejaba ir y además, y esto me parece mágico y creo que es una pieza fundamental de lo que tú has dicho, de escuchar, no de métodos intrusivos que te pueden llevar a algo que tu psique y tu o sea, tu cuerpo no puede sostener. Y es que esta escucha con el cuerpo era muy orgánica y justo el cuerpo y la psique te traía lo que en ese momento era prioritario, bien acompañada además. Entonces, no se estaba forzando nada y el cuerpo vivía el proceso de forma muy natural. Te iba a decir algo más. Claro, es que yo siento que cuando tú permites que ese proceso se haga de forma fluida, sin obligarte a lograr un objetivo concreto en un tiempo determinado, es cuando el cuerpo más florece y se abre. O sea, yo siento que el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer y que es silenciar la mente lo que permite muchas veces que el cuerpo pueda hacer eso por ti. Y además me di cuenta de eso que dices exactamente, de que había un proceso muy bonito al que yo me resistía al inicio y que después era cada vez más sencillo. Y tú lo habrás vivido esto en sesiones de rebirthing también y de breathwork. Y es que cuando hay algo que el cuerpo está queriendo como vivir para procesar y demás, yo sentía primero rabia, o sea, no quiero vivir esto, estoy cabreada o rabia solapada que necesitaba sacar. O incluso antes tristeza, rabia o rabia, tristeza, un poquito más profundo. Llego al dolor, vivo ese dolor, lo puedo sostener, lo puedo llorar y después llegaba a algo que me transmitía paz, pero no porque lo buscara, o sea, era una cosa, el método de liberación de las corazas, igual que pasa con la respiración consciente, porque en realidad en esos ejercicios también estás ayudando que el cuerpo pueda liberar la respiración a través de movimientos psicocorporales. Eso te iba a preguntar luego que nos compartas si querías cómo viviste el retiro. Ah, sí, ahora te cuento. Era como, y ahora lo enlazo con la experiencia que tuve en el retiro, lo que me pasaba y lo que me sigue pasando en las sesiones es que de repente viene una imagen de sanación o una imagen, por ejemplo, recuerdo un día que yo sentía mucho dolor en la pelvis y vi como si una imagen de que la pelvis se abría como si fuera una cascada de una nuez y había una pelvis ligera. Y era al final de una sesión en que sentía paz y me pregunté, ¿eso es mi cuerpo? ¿Esta sensación la puedo llegar a vivir yo? Porque me sentía, mi cuerpo era un bloque. Y eso se ha materializado corporalmente, sensorialmente, tiempo después, ¿no? Y me acuerdo que en el retiro estaba yo también en ese momento en un proceso que se cerró después y estaba muy cabreada. Era como, no puedo entrar ahí, no quiero entrar ahí, me duele, mi energía vital está como, no sé cómo sostener esto. Y recuerdo que en el retiro estaba como con esa fricción, ¿no? En relación también a una persona de mi familia, un referente masculino, ¿no? Con la que había habido ciertas cosas. Y al final, una de las cosas que yo integré, perdón ahí, fue darle espacio a mi voz. Pero de verdad, ¿no? De verdad quiero decir que yo trabajo como mentora de voz y comunicación, soy comunicadora, hago entrevistas en el podcast, pero mi gran pasión es la voz cantada, siempre lo ha Tienes sido una voz así. maravillosa, Mireia. Gracias, amiga. Maravillosa y gracias por ese instante que nos has regalado porque yo al menos se me han movido varias cositas dentro de mí al Es escucharte. que es como en realidad la voz cantada y la voz hablada no es tan diferente, porque la voz hablada también genera una melodía con la voz, mm, pero lo que generan
esos tonos, bueno, y esa forma de expresar la voz conecta muchísimo. Y recuerdo que en ese retiro yo escribí, para mí es muy importante que en los próximos meses se materialice que yo quiero dar espacio a mi voz cantada y lo estoy haciendo. Voy a dar algunos ¡Enhorabuena! conciertos este 2026, estoy empezando a dar clases de canto que la había dejado hace tiempo, que es para trabajar la voz mixtada, que no es lírico en sí, pero es otra colocación de la voz y es maravilloso. Qué ilusión me diría que cumplas tu sueño. Me hace muy feliz que después todo lo demás se une, ¿no? Porque a mí me hace muy feliz hablar de... Realmente hay una entrevista que vi que entre Cynthia Erivo y Angelina Jolie hace un tiempo, en que las dos hablaban de un papel que se habían preparado para una película. Angelina Jolie interpretaba a Maria Callas, la cantante de ópera, y creo que en 6 meses se había preparado para cantar ópera. Ella canta ópera en la película misma. O sea, me parecía súper complejo. Y ella decía, yo no sabía que yo podía hacer este sonido y que yo podía decir esta verdad desde las entrañas. Yo no sabía que podía sentir esa libertad. Y creo que tiene que ver con eso, liberar la voz es liberar una parte de uno mismo con un concepto sonoro de mí. Y es expandir mi mensaje, es decirle al mundo quién soy, lo que quiero, cómo me quiero conectar contigo. Y la voz cantada y el lírico te lleva a un lugar una manera que muchas personas, excepto si eres profesional de la voz o cantante de ópera, no solemos utilizar. Y es liberador. Bueno, al final la voz nace de un movimiento diafragmático que genera una energía en el tercer centro energético que está relacionado con la acción, con el yo soy, aquí estoy, que sube a través de tu canal central, se une al cuarto centro energético en el amor incondicional, retumba en tu caja torácica y ese aire, al exhalar y pasar por las cuerdas vocales, se convierte en voz. Es decir, es tu verdad más intrínseca manifestada en la realidad, en la materia, a través del sonido. Y eso viaja en el tiempo y en el espacio. Yo creo que no hay nada más poderoso que en esta vida descubrir cuál es tu voz, quién eres, para qué estás aquí, Totalmente. qué quieres aportar en el mundo, cómo Totalmente. quieres que se te oiga y cómo te oyes tú a ti. Cuando te miras al espejo por la mañana y te das los buenos días, ¿qué ves? Y siento que hay, Mireia, muchísimas personas que no viven en plenitud porque viven disociadas de sí mismas, disociadas de su propia voz, que han construido tantas capas de personajes para seguir sobreviviendo una vida que les ahoga, que su voz auténtica ni la conocen. Y creo que este es el punto que nos une a las dos, en el que yo te he acompañado a ti y tú me has acompañado a mí hasta hoy, que soy yo la que te entrevista a ti. Es muy sincrónico, porque tú has hecho un viaje de la artista a la empresaria y yo estoy haciendo un viaje de la empresaria a la artista. ¡Ay, qué bonito! No lo había pensado así. Qué fuerte. Y eso es integración. Y donde hay integración y unidad, hay plenitud. Total. Porque, bueno, yo te lo he dicho a ti, pero lo digo ahora en público. Vale. Y es que tú para mí siempre, fíjate que antes estábamos hablando de grandeza, para mí no es solo la empresaria que tú eres y desde dónde tomas las decisiones y cómo llevas las riendas de tu negocio y de tu vida, sino que tú a mí me has conectado con la fe de... Yo te conocí y yo me acuerdo que decía, no conozco a nadie que viva de esta manera. O sea, es como, siento esto, hago esto, estoy conectada con... O sea, es como una conexión con estar en coherencia todo el rato. Quiero entrar en coherencia, quiero entrar en coherencia, quiero entrar en coherencia, ¿no? Y también lo que tú decías antes de quiero abrazar mi grandeza. Voy a tomar esta decisión, no sé lo que va a pasar, pero es esto hacia donde quiero ir, confío en mis capacidades, no es un salto a lo loco, o sea, tengo herramientas y sé que eso me va a llevar a otro lugar. O sea, me abro a mi grandeza, me abro a mi grandeza, me abro a lo que yo quiero. Y eso para mí ha sido muy inspirador, por cómo tú tomas las decisiones en tu vida. También otra cosa muy importante es que yo siempre me he sentido que tú me mirabas con esos ojos a mí. O sea, tú lo notas enseguida cuando estás con alguien, cómo ve tus posibilidades.
Y si esa persona no cree en ti, no cree en las posibilidades incluso más allá de lo que tú puedas llegar a concebir, pues a lo mejor la visión de esa persona cambia, ¿no? Pero no te contagia a poder vivir todo eso, lo notas enseguida, ¿no? Y creo que un mentor tiene que ser una persona que con eso que tú sueñas, pero quizás no te permites todavía, te diga sí, sí, yo creo en ti y te puedo acompañar en este camino. Qué bonito, Mireia. Mm. Es curioso porque yo no sé si el mentor nace o se hace, pero en mi caso siempre ha sido así. Desde que soy pequeñita soy capaz de ver la grandeza en las personas. Y no te puedo explicar lo doloroso que ha sido para mí 1.000.000 de veces ver el potencial de una persona, Yeah. enamorarme de ese potencial, ya no solamente a nivel de pareja o relacional, sino del ser humano, de la capacidad del ser humano que tenemos de crear vidas extraordinarias y de soñar en grande y de permitirnos ser grandes y ver a tantas personas negárselo. ¿Sabes que a mí me duele profundamente en el alma? Porque lo veo con tanta claridad que yo creo que para mí ser mentor a día de hoy es mi regalo de vida, es lo que yo traje después de aquella experiencia cercana a la muerte. Porque para mí ver personas como tú, que me dices, Blanca, mi sueño es cantar. ¿Te acuerdas lo que siempre decíamos? Juntas nos veremos algún día en el En un Palau Sant escenario, en el Jordi Palau Sant Jordi. con miles de personas delante. Ese sueño va a ocurrir. Cuando sabemos que va a ocurrir, aunque no sepamos cuándo ni cómo, para mí el regalo es ver que tú eres capaz de creer en ti misma lo que a lo mejor no ves en ti, pero que yo lo veo con absoluta claridad. Igual que tú has visto cosas en mí que me has dicho muchas veces y que como amiga me dices, Blanca, esto, o sea, para un momento, respira, siéntelo y date cuenta, ¿no? O sea, creo que las amistades reales y las relaciones auténticas se gestan cuando somos capaces de expresarle al otro algo que nosotros vemos, que a lo mejor esa persona en su dolor, en su inseguridad, en sus traumas, en sus bloqueos, no puede ver de sí mismo. Pero cuando alguien te coge de la mano y te dice que sí, que hay esto, si decides ponerle valor e ir a por ello, es lo más inspirador del mundo. O sea, para mí es el mayor regalo que alguien me diga, Blanca, sí, vamos a por todas juntos. Eso es, no sé cómo explicarte, me puedo morir mañana y me muero tranquila. Absolutamente. O sea, estoy muy de acuerdo contigo. Y creo que es importante rodearnos de personas que sentimos que nos miran así. Y no deja de ser lo mismo que sucede en una entrevista. Es que el cómo yo concibo a la otra persona, que también es parte de las posibilidades que puedo ver en mí, determina cómo voy a comportar, las preguntas que voy a hacer, las emociones que voy a sentir también. Y aquí también hay otra cosa, y es que decías esto, ¿no? Y en el dejar ir, ¿no? Que a veces lo vemos muy fácil en la otra persona, porque no es nuestra experiencia. Pero yo me pregunto cómo sería si realmente nos pudiéramos poner en el cuerpo del otro, vivir lo que ha vivido el otro, que quizás en algún momento de su vida esa capacidad de soñar, ya me entendéis, como decir, confío en que lo puedo hacer, se vio tan truncada que no encuentra ese timón. Y eso, por mucho que otro lo vea, ¿no? Y que nosotros lo veamos fácil, es complejo para el otro. La humildad de decir, te entiendo y sé que es muy difícil para ti, ¿no? No sé. Yo creo que, mire, aquí hay una lección muy importante para las dos y para muchas otras personas que estén viéndonos en este momento, y es que nadie nos enseña a crecer. ¿Por qué dices eso? Porque se nos muestra una forma de crecer logrando resultados. Pero nadie nos cuenta que a veces para llegar a esos resultados se tiene que morir la persona que no los lograba. Y para dejar morir esa identidad, a veces, los que somos muy cabezotas, muy persistentes, tenemos que tocar fondo para empezar a ver la luz. E incluso lo asocio mucho a mentes multipotenciales y a gente muy entusiasta. Porque a veces hasta la propia hiperpositividad puede llegar a ser un poco una trampa. Totalmente. Que nos deje en un lugar que no es de grandeza, Mireia. Entonces, claro que duele ver a alguien a quien amamos, que tiene todo el potencial,
que puede y que podría estar construyendo otra realidad, pero que no encuentra la fuerza o no encuentra el momentum o las herramientas para poder salir adelante, y nos posiciona eso en una situación de salvadoras. Porque también por la forma en la que personas como tú, como yo hemos vivido, hemos sacado adelante muchas cosas en nuestra vida a base de esfuerzo, de sacrificio, de mucha lucha, de mucho sobreponernos, de mucha resiliencia. Entonces, claro, vemos a alguien a quien amamos caer y lo último que queremos es que eso ocurra. Nos sale innato. Pero ¿hasta qué punto salvar es ayudar? ¿Y hasta qué punto no estamos impidiendo que esa persona crezca si no lo dejamos caer? No tengo una respuesta. Estoy averiguando. Es que Pero no es fácil. no es fácil. Yo creo que eso No es exige nada fácil. nada fácil, pero porque nosotras mismas nos hemos visto ahí muchas veces. Claro, es que yo estos días lo he pensado, digo, ahora, con algo que ha compartido una persona del club que ahora estaba compartiendo hace un rato y que está en un proceso de cambio importante y que tiene miedos y dudas, ¿no? Pensaba, ostras, ¿qué hago yo cuando estoy en ese momento de miedos y dudas, ¿no? Porque yo estaba, o sea, en ese momento que decía que sentía tanto dolor, las expectativas de lo que yo podía conseguir en mi vida eran muy bajas. Yo pienso en la dependencia que yo tenía y la poca confianza, pero la poca confianza por creencias, la poca confianza por, por pensar, vale, ¿qué he podido llegar a conseguir yo por mí misma? Lo he conseguido esta vez, ¿no? Entonces, lo que me ayuda en esos momentos tiene que ver en mirar hacia atrás y decir, mira en ese momento y mira lo que he conseguido ahora. Y si ves este cambio y valoras todo lo que has podido conseguir hasta el momento, dices, vale, pues esta persona que ha conseguido esto es la persona que puede llegar a conseguir todo esto otro, ¿no? Y empatizo también más con la persona que está en un momento que le cuesta mucho creer en la capacidad que tiene para lograr ciertas cosas. Claro, pero tú hablabas de la fe y lo podemos también unir a la confianza. Totalmente. Y muchas veces lo que necesita otra persona de nosotros es sentir que confían en que lo vamos a conseguir. ¿Cómo harías tú para que otra persona sintiera profundamente que tú confías en ella para que consiga algo? Mantenerme en mi lugar. Porque sé que si entro en la salvadora, le estoy poniendo en duda. ¡Wow! Ese ha sido mi aprendizaje de este año. Bueno, de muchos años, pero esta última etapa del año ha sido muy fuerte esto. O sea, realmente es confiar mucho, mucho, mucho más allá de ti y de esa otra persona. Y saber que lo va a lograr. Lo que pasa es que exige una rendición de tu ego porque tú no sabes cómo lo va a lograr ni cuándo lo va a lograr. Entonces, ahí hay una decisión personal importante también. ¿Te vas a quedar esperando a que esa persona haga ese cambio? ¿Vas a tener la fortaleza interna, la energía de acompañar ese proceso? ¿O vas a decidir que cada uno lo haga por su cuenta y quizá os podéis volver a reencontrar más adelante? Y tomar esa decisión, Mireia, es muy duro. Pero es el mayor acto de amor que existe. Porque está basado en el amor incondicional. En decirle a la otra persona, yo te acepto y te amo tal y como eres ahora. Antes de que lo logres. Porque lo vas a lograr. Y lo sé. Y yo siento que eso es grandeza. Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Qué dirías que te espera este 2026 con todo esto que estamos repasando? Porque yo siento que la Mireia que conocí el año pasado como empresaria, como artista, como mentora, como comunicadora, era otra, ¿eh? Muy distinta. Te siento Totalmente. muchísimo más asentada, más en ti, con más madurez interna, con más solidez personal. Yo siento que esto se ha transmitido en varias áreas de tu vida. Creo que en tu vida personal esto también se está viendo ahora, en tu vida económica, en tu vida empresarial, en los cambios que has hecho también en tu podcast, en las decisiones que tomas, desde dónde las tomas. Yo creo que una cosa importante que le hemos dicho antes, ¿qué esperas de 2026? Yo te he dicho dormir, que puede parecer
banal, que no lo es para nada, porque no lo es para nada. fundamental. Dormir es vida. Dormir es vida, exactamente, y calidad y regeneración del cuerpo. Pero está asociado, si yo he pasado muchos años de mi vida en supervivencia, el emprendimiento todavía ha agudizado más eso, trabajando fines de semana, sentir todo depende de ti, lo vas a conseguir. O sea, fe, pero fe trabajada a veces desde la dureza, bastante desde la dureza. Entonces, ahora el aprendizaje para mí es, voy a ser suave. O sea, he trabajado, he conseguido cosas y ahora esto que me ha ayudado mucho me está frenando porque estoy desgastada. Entonces necesito regular mi sistema nervioso. Entonces este es un propósito importantísimo de este 2026. En el que te propondré empezar a respirar con el Club de Inspiradores precisamente para hacer esa regulación del sistema nervioso, que es lo que hacemos cada mañana a las 7 de la mañana, nos vamos a respirar. Es que con un foco concreto. Te lo prometo. Antes hacía también, o sea, no tengo el hábito de hacerlo todos los días. Respirar y me iría muy bien. Y el método de liberación de las corazas también. Y cuando he dejado de hacerlo, me he dado cuenta de cómo se puede desestabilizar tu vida si no tienes ese centro. Quiero decir, es que a mí, cada vez que hago sesiones de respiración o de conciencia corporal, pienso mejor. O sea, primero, que me siento calmada, me siento segura, me permito regenerarme, cuidarme, estoy más creativa. A veces estoy en supervivencia y en alerta, no fluye la creatividad, no fluye nada la creatividad. Necesito estar en un momento de introspección y no en picos adrenalínicos todo el rato. Y cuando estoy en esos momentos, digamos que hay una parte de mi mente pensante y de mi conciencia que puede proyectarse en futuro. Me vienen estas imágenes, encuentro soluciones a problemas. O sea, estar en contacto con una parte de uno mismo que sea, o sea, si desde el estrés descontrolado o del hacer constante estás en una cajita, lo otro te permite expandir la visión. Claro. Entonces, cuidarme, dormir más, descansar, sentirme segura. Y respirar. Y respirar, porque si no, si estoy aquí, sé que puedo tomar un montón de decisiones y hacer un montón de cosas que me van a costar mucho esfuerzo para llegar a un lugar. En cambio, si estoy con esta otra visión, sé que puedo tomar una serie de acciones que me permiten en ese lugar tomando decisiones diferentes que tienen que ver con, muchas veces, delegar, pensar estratégicamente en tu negocio, tomarte unas vacaciones, dejar proyectos que no están funcionando para llegar a ese lugar o incluso más lejos, pero descansada. Y eso está bien. Porque también tenía una asociación que era, no es de buena persona como ganar dinero y que te vaya bien y que encima estés descansada y bien. A ver, momento. No sé por qué, lo descubrí hace poco. Tu creencia limitante era, si gano mucho dinero y Tengo encima que estoy currar un descansada, montón. soy mala persona. Me estoy aprovechando. Oh, wow. No puede ser Soy una abusadora. Soy una abusadora. Wow. Boom. Boom. Entonces estoy desmontando eso. Es como, no, yo descansada puedo aportar más de mí. En las entrevistas pienso mejor, acompaño mejor. En las mentorías lo mismo, puedo acompañar mejor a la persona, tomo mejores decisiones, trabajo con un equipo que se encarga de lo que yo... Es que lo hacen mejor que yo, o sea, que lo hagan ellos y que me permiten enfocarme en lo que yo soy buena. Delegar es confiar, Mireia, y cuando no dormimos, Totalmente. cuando uno no descansa, el cuerpo entra más en alerta y es esclavo de los miedos. Y las decisiones que se toman son desde el miedo. Entonces, descansar es el paso número 1 para sentir que la vida te sostiene. Absolutamente. Y sentir alegría. Alegría, poder. Y no es fácil, o sea, porque si has pasado mucho tiempo en ese otro lugar, es como siempre puedes hacer un poquito más, nunca es suficiente, ¿sabes? Siempre puedes facturar un poco más, siempre puedes conseguir más cosas, puedes irte a dormir más tarde, acabar de arreglar cosas. No, no. Y cuando integras eso de realmente, cuando te viene ese pensamiento de decir, eso es otra cosa en la que ya no me quiero asociar. Evidentemente siempre hay momentos de estrés y que hay que estar ahí con el negocio, en la vida, en nuestro negocio. Pero siempre son puntuales. Exacto, si se no a nivel de crónicos, desgaste. Es que algo no se está haciendo bien de base. De hecho, yo llevaba, te lo prometo, con lo de las entrevistas, era una coletilla de todo eso,
pero es que me sentía seca creativamente. Era como, ¿qué me pasa? No tengo ganas de escribir newsletters, no tengo ganas de comunicar, estoy cansada, estoy agotada, todo me da pereza. ¿Qué me está pasando? 29, 30, 30, 31, enferma, durmiendo 12 horas, descansando, no haciendo nada. ¿Qué ha pasado? Que he recuperado mi energía. Era como, es que te crees que estás descansando, no estás descansando lo suficiente, tienes que hacer menos. Es que yo creo que en esencia la plenitud es amor propio. Si no aprendemos a amarnos más de lo que hay fuera de nosotros, no hay forma de alimentarse. No te puedes nutrir tú y no se puede nutrir lo que creas. Y eso es una lección que yo también he integrado mucho este último trimestre. ¿Qué imagen te viene cuando hablas de esto? ¿Te viene alguna imagen? ¿Un árbol? Un árbol, totalmente. No puede dar frutos. Hay una metáfora que escuché el otro día que me gustó mucho, que decía, cuando llega el otoño, las hojas no se vuelven caducas y caen a la fuerza, sino que el trabajo que hace el árbol, que en primavera está con la energía hacia afuera, en el dar, en otoño está en el recibir. Y su energía va tan hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, que deja de nutrir las ramas y por eso se caen las hojas. Entonces siento que también vivimos en una sociedad muy desconectada de los ritmos de la naturaleza. Y que quiere frutos todo el año, siempre. Claro, quiere frutos todo el año siempre y sin descanso, y no. Y los animales y el ritmo de la naturaleza nos enseña que tienes que conectarte con tu propia biología, que es parte de lo que hacemos en el Club de Inspiradores. Usar el cuerpo a tu favor y no en tu contra. Es el vehículo de tu alma aquí. Si no lo cuidas y no aprendes a sentirlo, porque el cuerpo te va dando avisos y te dice lo que le pasa en cada momento. O sea, es que todo en nosotros es comunicación, no es solo la voz. La voz es lo más obvio. Pero yo te miro a esta persona y veo cómo se sienta, cómo se coloca el color de la piel, cómo tiene las manos, qué ha elegido para vestirse, la mirada, el brillo del ojo, la profundidad de esa mirada, si está conectada o desconectada. Los labios, la piel, el tono, el pelo, todo comunica. ¿Qué comunica? Tu estado de salud. ¿Qué información te da eso? ¿Cómo de conectada está la persona con su amor propio? Y qué fácil es caer en adicciones del tipo que sea, de entregarte de más en una relación hasta perderte, de entregarte de más en tu negocio hasta perderte, de entregarte de más en la parte de equilibrio económico hasta vivirlo con tal pánico que te pierdes en él porque nunca nada es suficiente, y un largo etcétera, porque nos desenchufamos de nuestra propia esencia, de nuestra savia interna, como el árbol. Entonces, todo el trabajo de respiración que yo acompaño es para mantenernos reconectados. Entonces, si tú haces un ejercicio de respiración, de meditación, de lo que sea que te conecte cada día, es tu acto de amor propio para luego poder entregarte al mundo. Es que si no, lo que das no es lo mejor de ti, son las sobras. Y es más, no lo vas a disfrutar, que es lo que el otro día lo comentaba en una entrevista que estamos haciendo con Joaquín Caserza, y no sé si fue a raíz de una pregunta que me hizo él. Le dije, es que me pasa que cuando no estoy en ese momento de calma, con mi sistema nervioso tranquilo, disfrutando de lo que hago, da igual lo que consiga, porque me doy cuenta que estoy consiguiendo muchas cosas, pero es que siguen sin llenarme, porque la función, o sea, el mundo del hacer tiene un límite, pero el mundo del del ser no lo tiene. Y si este está seco, el otro puede parecer muy abundante, pero nunca te va a parecer suficiente. Y esto puede parecer a frase de Del librito de autoayuda, sí. Del librito de autoayuda, pero es que estos días lo estaba viviendo así. Es como, mira, me va muy bien en esto, me va muy bien en esto, estoy consiguiendo esto. ¿Cómo te sientes? Vacía. Se me está haciendo bola. Preferiría no hacer nada. ¿Por qué? Porque no tenía energía. También siento, Mireia, que somos mujeres que hemos tirado mucho de energía masculina muchas veces en ese hacer. Y que parte del entrenamiento que estamos masterizando es el no hacer. Pero no es un no hacer que no sea fértil. Es una quietud que genera un magnetismo. Total. Que mueve realmente la aguja. Total. Y claro, para entrar en esa energía hay que confiar mucho, porque venimos de la contraria. Entonces, siento desde mi punto de vista que 2026 es un año en el que más que nunca estamos eligiendo habitar esa energía en la que desde lo que somos y no lo que hacemos, todo se recoloca a nuestro favor.
Absolutamente. Y estos días lo pensaba viendo también mensajes en redes sociales, ¿no? Y que todo es perfecto y personas que les funciona una cosa o la otra, ¿no? ¿Qué es lo mejor para que tu mensaje llegue, para crecer con tu marca personal en redes sociales? Subir en 5 cuentas diferentes, varios reels al día, tal. Está muy bien si te funciona y lo quieres hacer así y eso. Pero yo tengo una cosa yo prefiero hacer 5 y que esos 5 me funcionen muy bien porque están muy bien trabajados, como el elixir del perfume, que es la esencia. Yo prefiero hacerlo así. Y esa manera, al menos en este momento de mi vida, de menos, pero de calidad, con lo que sea que haga, una mentoría, un podcast, un contenido para redes, una charla, la comida con mi pareja, una conversación, calidad y presencia. Y eso genera o sea, quiero decir, para mí, hacer las cosas desde aquí, o sea, ya lo he Bueno, testeado, me conservas tu funciona, energía conservo mi y energía das lo y me mejor da de ti. mejor Claro. resultado. Claro, pero exacto. Eso fue parte de lo que yo integré cuando volví de aquella experiencia cercana a la muerte. Era, vale, tú puedes tener modelos de negocio en masa que van a volumen, que generalmente tienen mucho más desapego, mucha menos personalización y mucha menos alma, pero pueden ser maquinitas de hacer dinero, porque te va a dar igual chorizos que clavos. O puedes tener lo que tú y yo estamos apostando por hacer, que es la excelencia. La excelencia, el lujo, la ausencia de caos, el orden, la coherencia. Eso exige presencia, presencia en ti, para luego poder transmitir eso fuera de ti. Siempre lo digo en el Club de Inspiradores, menos es más. No hace falta 500.000 horas de terapias y venga, trabajo personal y venga, llorar y venga la herida. Desde mi punto de vista, no, que ni yo querría hacerlo. En un momento puntual de trascender algo que te está doliendo muchísimo, sí, te encierras 5 días y venga, que duela y lo atraviesas en 5 días, lo que no harías en años. Esa es mi forma. Pero lo haces en un espacio de tiempo en el que tú asumes la responsabilidad que te vas a morir y vas a renacer. Ok, pero otra vez menos es más. Porque si no, te enganchas a los propios procesos. Entonces yo siento que querer hacer las cosas como tú acabas de decir, que estoy completamente de acuerdo contigo, es la presencia y la conexión lo que genera ese éxito. Le pones el foco a un reel que quieras hacer con mucho amor, en el que quieres transmitir algo que es muy profundo para ti y que está muy conectado a tu momento vital de ese instante, lo publicas y lo que le llega a la gente es la verdad que tú estás dejando ir de tu sistema nervioso. ¿Y en quién rebota esa información, esa frecuencia? En los que todavía no están pudiendo soltar eso mismo. ¿Qué estás generando en esa comunicación? Un permiso en el que si tú has podido hacerlo, ellos pueden. Y para mí esa es la base de la inspiración. Por eso se llama Club de Inspiradores. Porque todos tenemos a alguien delante que representa en alguna parte nuestro yo pasado, nuestro yo presente o nuestro yo futuro. Y exige una humildad de corazón enorme para ver a la persona. Porque si no, todos son proyecciones de nosotros. Todo el rato te relacionas contigo mismo en todo lo que haces. Y es precioso poder ver a las personas como son ellas, no solo como eres tú todo el rato. Entonces, yo siento que esa presencia que produce excelencia nos ayuda a guardar nuestra energía para que el impacto sea realmente apoteósico. Yo te doy la enhorabuena por eso, porque... Bueno, es una manera que nos funciona, que a lo mejor hay otras personas, mejor son niveles de conciencia. o caracteres de personalidad. Tengo una amiga que, por ejemplo, ella es súper ejecutora y lo que le funciona es ser súper ejecutora. Pero yo en ese ritmo me pierdo. Necesito otro. Entonces a ella le funciona. A mí eso no. Lo mío le Bueno, porque está en funcionaría, a lo coherencia mejor con no. su energía vital. Y tú Exacto. estás en coherencia con la tuya. Totalmente. Por eso no hay ninguna metodología que sea para todo el mundo como si fuéramos ovejas. Exacto. Cada persona va a poder crear su sistema de ingresos, su sistema de vida, su sistema relacional, en base a su propia coherencia interna y todo lo que te saque de eso, aunque tú quieras ser como fulano o como mengano, no vas a poder. Por eso la competencia en realidad no existe. Porque todos tenemos un ADN único. Y eso es muy curioso porque además, pensando en negocios digitales o en comunicación, marca personal, ¿no? Que hay como... Se habla mucho del mercado, la saturación. Y sí, evidentemente, si quieres hacer de tu espacio, ¿no? Y que tu mensaje se conozca, te conecte con las personas que quieres,
pues hay que hacer una acción de grabar vídeos, comunicar, dar charlas, lo que sea. Exponerte. Que te vean. Y sostener lo que eso genera. Pero a la vez también manteniéndote mucho en, o sea, no mirar en exceso, ni comparar, ni ver, ni querer hacer. O sea, una de las primeras cosas que yo trabajo con las personas en las mentorías es, pero realmente, ¿qué quieres decir? O sea, podemos trabajar la comunicación y yo te puedo dar muchas herramientas que seguro que te funcionan y las podemos aplicar, pero ¿al servicio de qué? ¿Qué quieres decir realmente? ¿Para qué? O sea, ¿qué quieres conseguir con esto? ¿Qué quieres conseguir para las personas? ¿Qué quieres conseguir para ti? Porque cuando tenemos eso, que es la columna vertebral, que es el leitmotiv, todo lo demás me sirve para acompañar. Entonces, a veces nos perdemos y en lo único que nos tenemos que agarrar es en el qué queremos decir. Bueno, ¿cómo nos hace sentir eso que decimos? ¿No? Porque hay una vez que me preguntaron, Blanca, pero tú, tus reels, ¿cómo los haces? ¿Con qué script? ¿Utilizas mucho ChatGPT? Yo me río, porque claro... Bueno, cuéntalo tú si quieres, que tú has trabajado conmigo y me has visto grabar reels. Bueno, yo creo, mira, literalmente, y como creo que aquí está aceptado decir esto, Blanca lo canaliza, o sea, yo creo que ni lo piensas y después termina la grabación y dices, ¡ay, ya está! Pues no sé qué he dicho, pues venga, adelante. Literalmente era, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de este tema. Cuando trabajábamos juntas, ¿no? A inicio de año, el año pasado. Arrancamos el club juntas. Hacíamos así, preparábamos un tema, yo preparaba unas preguntas, pero al final estaba Salva con la cámara, yo al lado, y eso se volvía un podcast en directo y te iba preguntando, te ibas inspirando y al final lo afinabas tanto que te decía, o sea, ¿tienes formato reel ya en la cabeza? No sé, o sea, lo teníamos como muy estructurado, ¿no? Vale, hablamos de este tema, te hago esta pregunta, contesta, tal, perfecto, vale, ahora sintetizado, tal, venga. Y ahora seguimos, pero es como, no preparas nada porque te conectas con la experiencia. Claro, me conecto con el sentir, que es lo que... Y en realidad yo creo que es la forma más fácil. Quiero decir, enfrentarnos a una cámara, si nos produce pavor, está bien hacerlo con personas de confianza que nos hagan sentir seguros y prepararnos todo lo bien que podamos. El teleprompter siempre quita parte de espontaneidad. Entonces, prepáratelo, pero es importante que lo sientas en el momento. Es que yo creo que cuando transmites lo que sientes es lo que llega. Totalmente. Entonces, es verdad que yo no pienso, o sea, a mí me viene una idea y la conecto a mi sentir y lo que salga, Salva se está riendo aquí. Dice la antena. Hace así. Pero es literalmente, lo llevo al sentir. Pero eso es también lo que transmito en el Club de Inspiradores, y tú lo has vivido. Si no nos conectamos al sentir, es que esto nos pierde, nos engaña todo el rato. Nos automanipulamos constantemente. Entonces, te agarrarías a la expectativa de lo que crees que tienes que generar en quien te escucha y eso pervierte el mensaje. Porque ya desde donde lo estás comunicando ya es miedo. Y estos días te estábamos viendo con David, con mi pareja, que, bueno, vamos a contar. Digamos que además de amigas, Blanca ha hecho de mi Celestina. Yo a mi pareja es un don que tengo que explotar más, ¿eh? Se te da muy bien. Yo hay gente que creo que te pagaría por ello. Estoy muy satisfecha con mi pareja. Me lo voy a plantear para este año. Bueno, total, que yo conocí a mi pareja en una fiesta que fuimos un día con Blanca y fue en unas circunstancias muy bonitas y muy anecdóticas. Pero dicho esto, estos días veíamos los reels con David y decíamos, Blanca está haciendo terapia. Quiero decir que tú haces los reels, pero lo estás conectando con tu momento y vivencia actual. No es una verdad, es tu verdad en ese momento y como que haces un reprocesamiento. Claro, o sea... Es como, ¿qué quiero decir en este momento? ¿Qué me está pasando? Y además es material fresco porque lo tienes muy sentido con experiencias o con situaciones de X que las puedes estar viendo, tocando, sintiendo. Entonces transmites mucho desde ahí. O sea, para mí, una parte importante de mi misión y del propósito de lo que hacemos es entregar lo que yo misma aprendo. Claro. Porque yo creo que al final los multipotenciales apostamos por vivir tan intensamente que hago procesos y vivo cosas que en 6 meses alguien no haría ni en 5 años. Entonces, siento que de alguna manera aquello en lo que yo me he equivocado o en lo que me he caído, en lo que me he roto,
si con humildad de corazón lo puedo transmitir en forma de aprendizaje, conecta muchísimo. Siento que si le puedo ahorrar a alguien una parte de ese sufrimiento, si le puedo ayudar a que tome conciencia antes de que tome una mala decisión, que nada es bueno ni malo, ¿no? Realmente, porque todos tenemos un plan de alma antes de llegar aquí, esa es mi opinión, ¿no? Pero que al menos ayude a las personas a tener otro punto de vista, una perspectiva diferente, una esperanza de que se sale, aunque estés en el hoyo y pasándolo muy mal, se sale. Y que hay otra posibilidad de tú encarnar otra mejor versión, más ligera, más feliz, más liviana, más plena, más auténtica, en la que puedes ser más tú, y que eso pasa por sentirte más seguro y a salvo en tu cuerpo, y por eso hago toda la parte de entrenamiento somático, que por lo menos le sirva a alguien. Porque parte de mi decisión de volver a la vida después de aquella ECM era que le sirviera a los demás. O sea, ¿cómo puedo hacer para que la vida de 40 años, de 41 que tengo ahora, que pueden ser las de 85 de una persona normal, tenga una utilidad? No porque yo quiera vivir de forma acelerada o pasándolo mal para luego... No. Yo quiero ser feliz, vivir cada vez más ligera y en eso estoy y gracias a Dios lo voy consiguiendo con mi esfuerzo y con mi propio proceso, ¿no? Pero al menos tener la humildad de saber que si yo abro mi corazón, abro mi vulnerabilidad y expreso desde mi verdad, que conecte con personas que están preparadas para recibirla. Y si eso ayuda, entonces yo recibo más de lo que doy. ¿Qué crees que las personas del Club de Inspiradores buscan en ti en el club y qué encuentran? Buena pregunta. Yo siento que buscan una transformación porque están en un momento vital en el que no están plenos ni felices, en el que sienten que hay otra realidad pero no saben cómo alcanzarla, no saben cómo llegar ahí, están buscando la receta mágica para poder encarnar esa siguiente versión que les permita vivir la vida de sus sueños. Siento que lo que realmente reciben es un reencuentro con su versión más pura y darse cuenta de que para vivir tu potencial, o sea, para vivir en grandeza, que este cuadro para mí ha sido como mi declaración, ¿no? De yo elijo la grandeza en todos sus estados y atravieso lo que haga falta para que esto sea mi realidad, que se transmita a los demás y que ellos sientan la fuerza y la seguridad de saber que sí pueden vivir en grandeza y que está ahí esperándoles. Así lo siento yo también, Blanca. ¿Y Mm. qué grandeza esperas materializar este 2026 en tu vida? Primero, para mí, apostar por hacer del club la expansión, el lugar, el espacio de autosanación, de reprogramación y de crecimiento bestial que ya es, pero que llegue al máximo número de personas posible. Con lo que sea que tenga que hacer para que eso se concrete. Y eso para mí pasa también por salir un poco de mi cueva, de estar aquí siempre y transmitiendo solamente online. Y seguramente abrir las alas y abrirme mucho más al mundo. ¿Abrirte las alas quiere decir eventos presenciales en otros lugares? Seguramente. Y conferencias y más experiencias presenciales físicas. Bueno, ya contaré novedades, pero sí pasa por una apertura mayor de estar todavía más al servicio, eso en lo profesional. Y en lo personal, que he hecho un viaje enorme este año pasado de vuelta al amor propio y vuelta al centramiento en mí, porque el año pasado me separé después de 20 años, tú lo sabes, y fue un paso duro. Este año, hace pocos meses, volver a abrirme al amor ha sido un súper reto para mí, un enorme, enorme, enorme aprendizaje, porque claro, al final tú estás encapsulado en una realidad y sales de repente al mundo, dices, wow, esto es lo que hay aquí fuera, ¿no? Ahora entiendo a mis amigas que han estado solteras muchos años, ahora entiendo las dificultades de las personas que yo he acompañado en mis mentorías, ahora entiendo lo que significa que haya un problema de comunicación real entre las personas, que haya desalineamientos, que haya grandes amores que no se dan porque no se encuentran y tantas cosas que estoy aprendiendo y que intento compartir a través del club. Bueno, en el club me abro un canal, pero luego también en redes, hacer a través de los reels, al menos con las pepitas de oro que yo voy encontrando en el camino, ¿no? Entonces, para mí el 2026 es un año de mucho anclaje en mí, en lo personal, para a partir de ahí poder construir algo maravilloso que estoy segura que vendrá. Yo lo estoy viendo materializado porque, claro, tú y yo nos conocimos en un momento en el que tú estabas en una fase final de tu matrimonio Muy duro. y he visto los cambios, o sea, en la energía de Blanca,
en la casa de Blanca, en los proyectos de Blanca, en las relaciones de Blanca. O sea, es como si hubieras mudado la piel en todos esos aspectos. Con todo lo que eso significa. Con todo. Que no está ausente de retos ni de desgaste en muchas cosas, pero al final merece la pena porque vuelves a ti, vuelves a la versión más pura de ti, de donde no hay vuelta atrás. Porque no se puede desaprender lo que uno evoluciona y eso también es una enorme satisfacción. Lideras más tu propia conciencia y eres capaz de proyectar mejor lo que de verdad eres y no las capas de bloqueo, miedos, traumas y sufrimientos que muchas veces no nos dejan ver el camino y nos están limitando esas realidades y desde luego nos alejan de la plenitud. Así que me encanta, Mireia, empezar este año hablando contigo sobre esto y anclarlo. A mí también. O sea, yo, aparte de dormir, me anclo en esa grandeza porque creo que es el tema central de lo que hemos hablado, que después hay otros planetas colindantes, pero la energía de este cuadro, lo que has dicho al inicio, es esa grandeza. La grandeza para mí significa darme la oportunidad de trabajar más en mi voz y hacer esto que, además de lo que ya hago, que me gusta mucho mi trabajo, me apasiona mi trabajo, o sea, quiero seguir trabajando en la voz, quiero seguir formándome, quiero seguir acompañando a otras personas y a la vez quiero estar en un escenario y quiero cantar y quiero emocionarme haciendo eso porque no conozco mayor expresión de belleza y plenitud que emocionarme cantando y sentir que otros también se emocionan con eso. Así que este es mi propósito de 2026. Te apoyo, amiga. ¿Vamos a por todas? Vamos a por ¡Vamos! Gracias, Mireia.